Saludos cordiales. En este video vamos a ver las referencias en Excel. Ya sabemos que Excel trabaja con fórmulas y funciones y que esas fórmulas y funciones trabajan con referencias a celdas. Es decir, lo que tenga una celda, con eso va a ser la operación. ¿De acuerdo? Muy bien. Si tienes dudas de cómo insertar una fórmula o función, te invito a ver los videos que se encuentran en el blog. Ahora, en Excel, además de las referencias relativas, tenemos absolutas, en donde le decimos a Excel que una celda se mantenga estática, como una columna y una fila. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver un ejemplo sobre ello. Y las mixtas es donde le decimos a Excel que la columna se mantenga estática, pero la fila sigue incrementando su valor. O, en su dado momento, acá por ejemplo, en donde la columna se cambia de lugar, pero la fila se mantenga estática. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá, por ejemplo, tengo una tabla de promedio en donde le decimos, por ejemplo, manejamos una función sí, en donde le estamos diciendo que, por ejemplo, en donde le decimos que si la columna H2 o la celda H2 este, es mayor o igual a 5.9, quiere decir que es aprobado. Vamos a cambiarlo aquí a 5. ¿De acuerdo? A 5. En ese caso, aquí vemos que 7 es mayor que 5. Efectivamente, sí. De hecho, acá, por ejemplo, dense cuenta que aquí le cambié a propósito para hacer la simulación que siempre dicen la dirección que dice, ¿saben qué? La calificación laboratoria es de 5, ¿de acuerdo? Tiene que ser mayor a 5. En ese caso hago el autorrelleno y ya tenemos pues todos que son reprobados, ¿no? Aprobados. Y aquí tenemos menos reprobados. Acá, por ejemplo, el 5.6 es aprobado. Y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa si tenemos una plantilla de, no sé, 1000 alumnos? Tendremos que modificar el valor manualmente y luego arrastrarlo, ¿no? Entonces, nosotros aquí en esta función podemos decirle a Excel que, por ejemplo, este número 5 lo tome de una celda. ¿Sí? Aquí es una referencia relativa. Bien. Vamos a cancelar y vamos a decirle que primero vamos a poner acá calificación aprobatoria. Es nomás de referencia. Calificación aprobatoria. Y la calificación aprobatoria va a ser en esta celda, en la I17. En ese caso, modifico la función. Me voy a insertar función y le digo, ¿sabes qué? La calificación tómala de la I17. Aquí está. Y doy a aceptar. Entonces, pues todos, en ese caso, dése cuenta que si le pongo la calificación obligatoria de 7, ¿sí? Y hago el autorrelleno, de hecho vean a dónde apunta, ¿de acuerdo? Eso ya lo sabemos. Dice que todos son aprobados. ¿Cómo es posible eso? Ok, vamos a revisar la siguiente función. Como lo escribimos, en ese caso vemos que cuando hice el autorrelleno o copié y pegué la función, en ese caso, la referencia que apuntaba a I17 se bajó a la I18. ¿Ya vieron? Y así. Entonces, en ese caso, cuando yo hago el autorrelleno, ¿sí? Pues como esta celda apunta a la I17 cuando lo arrastro hacia abajo, pues ya va apuntando a la I18. Entonces, para evitar eso, nosotros le decimos a Excel que esta celda, ¿sí? La I17, la mantengamos estática y ahí lo vamos a convertir en absoluta. Es decir, presionando la tecla F4, ¿sí? O agregando los símbolos de peso manualmente al lado de la I y al lado del 17. ¿De acuerdo? Vamos a aceptar y ahora sí hago el autorrelleno y listo, ¿no? Ahora sí ya lo acepto. Vamos a revisar, ¿sí? ¿Vieron? Ahora ya no se baja. En ese momento nosotros ya le dijimos a Excel que esta celda se mantenga absoluta, ¿de acuerdo? Y bueno, en ese caso, y aquí nomás valdría ponerle esa vez, modificar el valor, es decir, que en lugar de que sea 7, sea 6 aprobatorio. Automáticamente, ¿sí? Todo va cambiando. Si le pongo, por ejemplo, que la aprobatoria sea 8, todo va cambiando. ¿Vieron? Así de fácil.
Entonces, para eso nos sirven las referencias absolutas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, acá. Aquí ya tenemos aquí ya tenemos un ejemplo de referenciados, ¿de acuerdo? Si lo alcanzan a ver, por ejemplo, vemos que está apuntando a la I13 y a la I14. Es decir, que si yo cambio los valores acá, por ejemplo, en 400 y en 500, todos los valores van cambiando. ¿Vieron? Ahora, y lo mismo pasa. Yo acá, por ejemplo, tengo la función si en donde dice que, por ejemplo, que si el salario, más bien que si las horas totales es mayor a 165, va a recibir un bono de 200 pesos, ¿de acuerdo? En ese caso, imagínense que estamos en una empresa y tengamos en 500 empleados. Tendríamos que modificar ese valor a 500, por ejemplo, manualmente, ¿sí? Y luego hacer el autorrelleno, ¿de acuerdo? Ok, en ese caso, nosotros podríamos decirle también a Excel que que este 165 lo tome, ¿cómo se llama? De una celda referenciada, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, vamos a ponerle incentivo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerle acá a 200 y nos metemos y vamos a decirle que, por ejemplo, esos 500 no los tome de un valor constante, sino lo tome de la celda que acabamos de crear, en ese caso de la I6, ¿de acuerdo? Así damos a aceptar y listo. Y también podemos, para ver el efecto de las referencias absolutas y mixtas, podemos agregar acá abajito, por ejemplo, en la condicionante. Es decir, por ejemplo, condición de incentivo, ¿sí? O de bono, es incentivo bono. Bueno, entonces acá vamos a decirle que, por ejemplo, el 165 que está tomando acá, lo tome de la columna F14, ¿de acuerdo? Entonces borramos y damos un clic aquí en la celda, ¿de acuerdo? Y le damos a aceptar. En ese caso nuestra función ya tiene referencias. Entonces, ¿qué pasa si yo hago el autorrelleno? Veamos hacia dónde apunta. Nuestra función está apuntando a dos celdas, ¿de acuerdo? En ese caso, aquí voy a poner que sea 165, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, está apuntando a dos celdas. Si hago el autorrelleno hasta acá, va marcando 0. ¿Por qué? Por lo mismo. Vean cómo va cambiando. ¿Ya vieron? ¿Sí? Bien. En ese caso, nosotros podemos decirle a Excel que la celda F14 no se mueva, es decir, que se mantenga estático, y para ello agregamos el signo de pesos antes de la columna y el signo de pesos antes de la fila. ¿De acuerdo? Incluso, como sabemos que todo está en la misma columna, pues no tiene caso que pongamos el signo de pesos acá. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con la celda I6. Puedo decirle que solo la fila se mantenga, en ese caso, estática. Vamos a aceptar. Y ahora sí hacemos el autorrelleno y ya funciona. ¿Vieron? En ese caso, estamos manejando una referencia mixta, ¿sí? Como lo que vimos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. En ese caso, aquí vemos un claro ejemplo de lo que podríamos hacer. En ese caso, por ejemplo, en este caso, si vemos acá, la fila 14 se mantiene estática. Pero si yo hago un autollenado, por ejemplo, de la función hacia la... Yo copio esta función y lo pego acá, por ejemplo, ¿sí? Vean hasta dónde están apuntando. ¿Ya vieron? Bueno, si lo hago así, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Aumenta las columnas, ¿ya vieron? En ese caso, si quiero que no se mueva, por ejemplo, en la columna I, pues simplemente aquí en la función, ¿sí? Tendría que decirle a Excel
que la convierte en mixta, es decir, que tanto la fila y la columna no se muevan, ¿de acuerdo? Para que cuando haga un autorrelleno hacia la izquierda o hacia abajo, ¿sí? No se pierda. ¿Ya vieron? En ese caso, aquí tenemos una referencia mixta. Pueden dar una pausa al video si gustan. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos una absoluta. ¿Sí? Muy bien. Espero les haya servido esta información. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Buen día.